El nacimiento de Isabel, una princesa con un destino sagrado. Isabel de Hungría nació en 1207 como hija del rey Andrés II de Hungría y la reina Gertrudis de Merania. Desde su nacimiento, fue destinada a un papel significativo dentro de la nobleza europea. Criada en un entorno de poder y privilegio, se esperaba que desempeñara un rol político y que asegurara alianzas importantes para su familia. Sin embargo, el destino de Isabel estaba marcado por algo mucho más profundo, una vida de compasión y entrega a Dios. Desde pequeña, mostró signos de una sensibilidad extraordinaria hacia los más necesitados. En medio de la riqueza de la corte, Isabel se conmovía con las historias de sufrimiento y pobreza que escuchaba de las personas a su alrededor. Su fe en Dios creció con los años, y su corazón generoso se volvió una de sus cualidades más destacadas. Para Isabel, su noble cuna no era excusa para ignorar el dolor ajeno, era un llamado a actuar con misericordia y amor. A pesar de sus responsabilidades reales, Isabel sentía que su misión trascendía el poder y el estatus. En su corazón, germinaba una semilla de santidad que florecería a lo largo de su vida. Creciendo en la corte real, la infancia de una santa. La infancia de Isabel transcurrió en la corte real de Hungría, rodeada de lujos, pero también de intrigas y desafíos políticos. A los 4 años, fue enviada a Turilla, en lo que hoy es Alemania, para ser educada junto a su futuro esposo, el príncipe Luis IV. Aunque su vida parecía marcada por el deber y la política, Isabel encontró consuelo en la oración y la fe. Desde temprana edad, se destacó por su humildad y bondad hacia los demás. Los relatos sobre su infancia la muestran como una niña diferente, dispuesta a compartir sus alimentos y ropas con quienes menos tenían. La nobleza a su alrededor a menudo la miraba con escepticismo, pero Isabel no permitía que las críticas la detuvieran. Para ella, ayudar a los demás era más importante que mantener las apariencias que exigía la corte. A medida que crecía, su amor por Dios y su compromiso con los pobres se volvieron más evidentes. Aunque muchos la consideraban una niña obstinada, Isabel sabía que estaba siguiendo el camino que su fe le dictaba. Su vida en la corte real no apagó su luz, al contrario, la hizo brillar con más fuerza. Un matrimonio arreglado, Isabel y el príncipe Luis. A los 14 años, Isabel se casó con el príncipe Luis IV de Turilla, como parte de un acuerdo político entre sus familias. Aunque el matrimonio fue arreglado, el amor entre Isabel y Luis floreció de manera genuina y profunda. Luis no solo respetaba la fe de Isabel, sino que también la apoyaba en sus actos de caridad y en su devoción por ayudar a los necesitados. Juntos, formaron una pareja excepcional que rompía con las normas de la época. El amor que se profesaban se tradujo en una relación de apoyo y comprensión. Mientras otros nobles consideraban extraño que una princesa dedicara tanto tiempo a los pobres, Luis admiraba la fortaleza de Isabel y la protegía de las críticas. Este apoyo mutuo fortaleció a Isabel, dándole el valor necesario para continuar su misión de ayudar a los marginados. A pesar de ser princesa, Isabel prefería vestir de manera sencilla y visitar hospitales y comunidades pobres. Su matrimonio, lejos de ser solo un acuerdo político, se convirtió en un testimonio de cómo el amor y la fe pueden desafiar las expectativas sociales y transformar vidas. Una princesa con el corazón de los pobres, obras de caridad. Isabel dedicó gran parte de su vida a realizar obras de caridad. A menudo se la veía repartiendo alimentos, ropa y dinero a los pobres, incluso cuando las condiciones políticas de la corte no eran favorables. Para muchos, su comportamiento resultaba incomprensible. Una princesa no debe rebajarse a tal nivel, decían. Pero Isabel creía firmemente que su deber como cristiana estaba por encima de cualquier protocolo o expectativa social. No solo ofrecía limosnas, sino que también se preocupaba por la salud y el bienestar de los enfermos. Visitaba hospitales, consolaba a los enfermos y lavaba los pies de los mendigos, mostrando un nivel de compasión que iba más allá de las expectativas de su estatus. Isabel no veía a los pobres como súbditos, sino como hermanos en Cristo, dignos de respeto y cuidado. Este compromiso le valió la admiración de algunos y el desprecio de otros. Mientras el pueblo la amaba por su bondad, la nobleza veía sus acciones como una amenaza al orden establecido. Pero Isabel no se dejaba intimidar. Su fe era más fuerte que cualquier crítica, y su propósito de servir a los demás no tenía límites. El milagro de las rosas, leyendas y fe.
Una de las historias más conocidas sobre Isabel es el milagro de las rosas. Según la leyenda, en una ocasión, mientras llevaba pan escondido en su manto para los pobres, su esposo o algunos miembros de la corte la sorprendieron y la interrogaron, sospechando que estaba desperdiciando bienes del castillo. Cuando Isabel abrió su manto, en lugar de pan, aparecieron hermosas rosas, demostrando así que su obra era bendecida por Dios. Este milagro se convirtió en un símbolo de su caridad y su fe inquebrantable. Las rosas representaban la pureza de su intención y el amor divino que guiaba sus acciones. Aunque algunos nobles intentaron desacreditarla, el pueblo la veneraba aún más, viendo en ella una manifestación viva de la gracia de Dios. El milagro reforzó su compromiso con los pobres y su convicción de que Dios estaba de su lado. No importaban las críticas ni las amenazas, Isabel continuó dedicando su vida al servicio de los demás, guiada por la certeza de que su fe era su mayor fuerza. Isabel y la devoción a la pobreza, renunciado a la riqueza. A pesar de haber nacido en la realeza y de haber disfrutado de una vida de lujos, Isabel de Hungría decidió renunciar a gran parte de su riqueza para servir a los más necesitados. Inspirada por su fe y por las enseñanzas del Evangelio, abrazó una vida de humildad y caridad, dando sus posesiones y recursos a quienes más lo necesitaban. Su decisión fue un desafío a las normas de la época y la convirtió en blanco de críticas dentro de la corte. El contraste entre su vida anterior y su compromiso con la pobreza era impactante. Isabel no solo donaba bienes materiales, sino que también se desprendía de su estatus social cuando visitaba hospitales, trabajaba junto a los pobres y compartía sus sufrimientos. Este acto de humildad no era comprendido por muchos, pero para ella era un camino necesario para vivir plenamente su fe. Mientras los nobles se escandalizaban con su dedicación, el pueblo veía en Isabel una figura de esperanza y compasión. Su devoción a la pobreza no era un simple gesto, era una manifestación de su amor por Dios y por los más desfavorecidos. Para ella, servir a los pobres era un llamado sagrado que estaba dispuesta a cumplir, sin importar el costo. La muerte de Luis, dolor y fe inquebrantable. El destino golpeó a Isabel de la manera más dolorosa cuando su esposo, Luis IV, murió en 1227 mientras participaba en una cruzada. La noticia devastó a Isabel, quien había encontrado en Luis un apoyo incondicional para su obra de caridad y una fuente de amor genuino. El dolor de la pérdida la dejó sumida en el luto, pero no permitió que su fe se quebrara. Al contrario, se aferró a Dios con más fuerza que nunca. La muerte de Luis marcó un punto de inflexión en su vida. Isabel fue despojada de su posición en la corte, humillada y tratada con desprecio por sus propios parientes políticos, que consideraban su dedicación a los pobres como una amenaza para el prestigio de la familia. La viuda, que había sido una princesa respetada, ahora era una mujer vulnerable y sola. A pesar del dolor y las dificultades, Isabel no se dejó vencer. En medio de su luto, encontró fuerza para continuar su obra de caridad y se comprometió aún más con su misión de servir a los demás. Su fe y su compasión se convirtieron en su escudo frente a la adversidad, y su vida fue un testimonio de esperanza para quienes la rodeaban. El luto transformado en servicio, el compromiso de Isabel. Tras la muerte de su esposo, Isabel decidió dedicar su vida por completo al servicio de los pobres y enfermos. En lugar de ceder al dolor y la desesperación, transformó su luto en un compromiso aún mayor. Con los pocos recursos que le quedaban, fundó hospitales y refugios para aquellos que no tenían nada. Su compasión era inagotable, y su entrega total. Isabel se dedicó a atender personalmente a los enfermos, a lavar sus heridas y a brindarles consuelo. No había tarea que considerara indigna. Para ella, cada acto de servicio era un reflejo de su fe en Dios. Sus acciones eran un mensaje poderoso. Incluso en medio del sufrimiento y la pérdida, el amor y la compasión podían prevalecer. El pueblo la amaba, pero sus decisiones no siempre eran bien vistas por la nobleza. Isabel renunció a cualquier privilegio que le quedara y abrazó la vida de los humildes. Cada día que pasaba, demostraba que el luto no la había destruido, sino que la había transformado en una mujer aún más fuerte y determinada. Hospitales y obras de misericordia, el legado de caridad. Isabel no solo dedicó su vida al servicio de los demás, dejó un legado tangible de amor y compasión que perdura hasta el día de hoy. Fundó hospitales donde los pobres y enfermos podían recibir atención, sin importar su condición social.
En una época en la que los desamparados eran ignorados, Isabel fue una luz que les ofrecía dignidad y esperanza. Uno de sus logros más destacados fue la creación de un hospital en Marburgo, dedicado a los enfermos y desvalidos. Isabel no solo ofrecía recursos, sino que participaba activamente en el cuidado de los pacientes, brindando consuelo, alimento y cariño. Para ella, no había diferencia entre el servicio a Dios y el servicio a los pobres. Cada acto de caridad era una manifestación de su fe. La obra de Isabel fue mucho más que caridad momentánea, fue un compromiso constante con la justicia y el amor al prójimo. Su ejemplo inspiró a generaciones enteras, y su legado sigue vivo en la historia de la Iglesia y en los corazones de quienes buscan hacer el bien. Conflictos y pruebas, la oposición de la corte. La dedicación de Isabel a los pobres no fue bien recibida por todos. Muchos nobles consideraban su comportamiento como una amenaza al orden social y al prestigio de su familia. Tras la muerte de su esposo, Isabel enfrentó duras pruebas y conflictos con sus propios parientes políticos. Fue despojada de sus derechos y expulsada de la corte, con la intención de que abandonara su obra de caridad. Isabel soportó la humillación con una dignidad que sorprendió a muchos. Aunque se le negaron recursos y fue tratada como una paria, nunca abandonó su misión. Su fe era su fortaleza, y su amor por los pobres la motivaba a seguir adelante, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. A pesar de las dificultades, Isabel encontró apoyo en quienes reconocían su compasión y determinación. Su espíritu no fue doblegado por las adversidades, al contrario, cada obstáculo la hacía más fuerte. Los conflictos que enfrentó la convirtieron en un símbolo de resistencia y fe inquebrantable. La vida monástica, Isabel y su entrega total a Dios. Después de ser despojada de sus derechos y sufrir la oposición de la nobleza, Isabel decidió dar un paso más allá en su entrega a Dios. Renunció a cualquier tipo de privilegio material y abrazó la vida monástica. Se unió a la Tercera Orden de San Francisco, dedicándose por completo a la oración, la humildad y el servicio a los pobres. La decisión marcó un punto de no retorno en su vida. Ya no sería una princesa que ayudaba a los necesitados, sino una mujer que compartía sus sufrimientos. Isabel vestía ropas sencillas, evitaba cualquier lujo y se dedicaba con fervor a la vida religiosa. Su caridad se intensificó, y pasó a ser conocida no solo como una noble generosa, sino como una verdadera santa en vida. A través de la oración y el sacrificio, buscaba acercarse más a Dios y ayudar a quienes más lo necesitaban. Para Isabel, no había contradicción entre la fe y la acción, ambas estaban profundamente unidas. Aunque algunos la consideraban extrema, para Isabel, su entrega total a Dios era el camino que debía seguir. La vida monástica le permitió vivir en paz, lejos de las intrigas de la corte, y concentrarse en su misión de amor y misericordia. Milagros atribuidos, fe y testimonios. La figura de Isabel de Hungría no solo destacó por sus obras de caridad, sino también por los milagros que le fueron atribuidos en vida y después de su muerte. Las historias sobre su capacidad para sanar enfermos, calmar tormentas y aliviar el sufrimiento de los pobres se esparcieron rápidamente. Uno de los relatos más populares es el de una mujer enferma que, tras recibir la bendición de Isabel, recuperó la salud de manera inexplicable. El pueblo la veía como una figura santa, una mujer que no solo dedicaba su vida al servicio de Dios, sino que también era un canal de su gracia. Los testimonios de quienes presenciaron o experimentaron sus milagros ayudaron a consolidar su reputación como una mujer extraordinaria. A pesar de los intentos de la nobleza por desacreditarla, su santidad se hizo cada vez más evidente. Incluso después de su muerte, muchas personas aseguraban haber recibido milagros por su intercesión. Esto reforzó su culto y la convirtió en un símbolo de esperanza y fe para todos aquellos que acudían a ella en busca de ayuda. La santidad de Isabel trascendió el tiempo, y su legado de compasión se mezcló con lo divino. Canonización y devoción popular, el camino a la santidad. La devoción por Isabel de Hungría se extendió rápidamente tras su muerte en 1231. Su dedicación a los pobres, su vida de sacrificio y los milagros atribuidos a su intercesión llevaron a que muchas personas comenzaran a venerarla como santa. El proceso de canonización fue impulsado por quienes la conocieron y por la Iglesia, que reconoció la santidad de su vida y su impacto en la fe cristiana. En 1235, solo 4 años después de su muerte, Isabel fue canonizada por el Papa Gregorio IX.
Fue un reconocimiento oficial de su santidad y de su entrega al amor y al servicio de los más necesitados. La noticia de su canonización fue recibida con júbilo por el pueblo, que ya la consideraba una intercesora poderosa y un ejemplo de humildad y caridad. La devoción popular hacia Santa Isabel se fortaleció con el tiempo, sus reliquias fueron veneradas y su figura se convirtió en un símbolo de compasión y fe inquebrantable. Iglesias, hospitales y órdenes religiosas fueron fundados en su honor, perpetuando su legado de amor al prójimo. El impacto de Isabel en la historia, su legado en la fe. El impacto de Santa Isabel de Hungría va más allá de los límites de su tiempo. Su vida de caridad, sacrificio y compasión dejó una huella indeleble en la historia de la Iglesia y en la cultura europea. Fue un ejemplo vivo de cómo la fe puede transformar el sufrimiento en esperanza y el sacrificio en amor puro. Su legado inspiró a generaciones de creyentes, nobles y personas humildes a seguir su ejemplo de misericordia. El hecho de que una princesa renunciara a la riqueza y al poder para servir a los pobres marcó un precedente en la historia de la Iglesia y del mundo medieval. Isabel se convirtió en un símbolo de que la verdadera nobleza no reside en el estatus, sino en la capacidad de amar y ayudar a los demás. Su influencia perdura en hospitales, órdenes religiosas y movimientos de caridad que llevan su nombre y continúan su obra. La historia de Isabel es un recordatorio de que la santidad no está reservada para los grandes milagros, sino para quienes dedican cada día a servir al prójimo. Su legado sigue vivo, inspirando a quienes buscan vivir con fe, humildad y amor. Reflexiones sobre el amor y la caridad, lecciones de Santa Isabel. La vida de Santa Isabel de Hungría ofrece profundas lecciones sobre el amor y la caridad. Nos enseña que, independientemente de nuestra posición social, siempre podemos hacer el bien y marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Isabel renunció a la riqueza, soportó el dolor y la humillación, y aún así eligió el amor por encima de todo. Su fe la llevó a ver a cada persona como un hermano en Cristo, digno de respeto y compasión. Para Isabel, la caridad no era una obligación, sino un llamado. Nos recuerda que el verdadero amor trasciende las apariencias, el orgullo y las posesiones materiales. El ejemplo de su vida invita a reflexionar sobre cómo podemos servir a los demás con humildad y dedicación, sin esperar nada a cambio. El legado de Santa Isabel es un testimonio de que el amor y la compasión tienen el poder de cambiar el mundo. Siguiendo su ejemplo, podemos aprender que la verdadera grandeza reside en servir al prójimo con todo el corazón.